Ya, bueno, buenos días, tengan todos los presentes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar lo que es implementación de guías de buenas prácticas. Bueno, aquí en la figura le estamos presentando lo que es la guía de valoración y manejo de lesiones por presión para equipos interprofesionales, ¿no? Esa es una guía que es realizada por un grupo de enfermeras de Canadá, eso mediante un convenio que se hizo en un principio con el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Enfermeros con el INEM, ¿no? Y bueno, ya el convenio ya está en proceso de firma también con esta asociación de enfermeras especialistas en realización de guías clínicas en lo que es manejo de pacientes en general, no solamente oncológicos. El plus del tema oncológico ya se lo damos cuando la guía llegó acá a la institución, ¿no? Le damos el manejo al paciente oncológico. Hacerles recalcar de que esta guía es para manejo interprofesional. Si bien es cierto, la elaboración y la implementación en la parte asistencial con el personal de enfermería lo está liderando, en este caso, el Departamento de Enfermería. Dentro de la guía vamos a tener personas claves, como también son nuestros compañeros los nutricionistas, los psicólogos y el personal también de servicio social. Para darles una pequeña visión de lo que es RNAO, RNAO, como les digo, es el nombre, son las siglas en inglés de lo que es la Asociación de Canadá de las Enfermeras, ¿no? De Ontario. Es transformar enfermería a través del conocimiento a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Esta es una foto de un periódico que se tomó en un momento cuando se hizo la firma del convenio. Ahí está la enfermera Doris Greenspoon, que es la representante de este grupo de enfermeras de Ontario, de Canadá, con el que fue el decano en ese momento del Colegio de Enfermeros, ¿no? El convenio, como les decía, de la RNAU, Colegio de Enfermeros del Perú, y el INEM, nos ofrece guías de buenas prácticas basadas en la evidencia. Eso es lo importante, ¿no? Que estas guías clínicas ya son o han sido ya evaluadas con distintas guías internacionales, y todas ellas, cada uno de sus pasos ya están verificados internacionalmente, ¿no? Y basados también todos en evidencia. Las recomendaciones adaptadas a la realidad de cada institución. Eso es muy importante, porque si bien es cierto, estas guías que estas enfermeras de Ontario ofrecen a nivel mundial, cada institución toma las guías como propias de cada institución y las adapta de acuerdo a su realidad. En este caso, nosotros lo hemos adaptado a nuestros pacientes oncológicos. El uso eficaz de estas guías requiere el esfuerzo en conjunto de enfermeras como de otros profesionales, ¿no? Por eso la importancia de recalcarles que esta guía es netamente interprofesional. Recuerden que el paciente oncológico, si bien es cierto, es valorado y evaluado por el médico, también lo evalúa la enfermera, también lo evalúa el licenciado en nutrición, el licenciado en psicología, que son parte muy importante para la evaluación integral de nuestros pacientes, ¿no? El objetivo del programa de estas guías de buenas prácticas es mejorar el cuidado de la salud y de los ambientes laborales local, nacional e internacional. ¿Qué pretendemos? Reducir la variación en el cuidado y contexto, transferir la evidencia investigativa a la práctica, fomentar apoyo del conocimiento de enfermería, asistir a la toma de decisiones clínicas y de administración, identificar brechas de investigación, muy importante para la enfermera actual, detener las intervenciones que tienen poco efecto o causan daños, ¿no? Algunas también son intervenciones que tienen mayor costo y sin mucho efecto, ¿no? Y bueno, reducir los costos. Como les decía, la Asociación de Enfermeras de Ontario de Canadá se dedica a realizar guías de buenas prácticas o guías clínicas. Estas guías son llevadas a nivel mundial. Dentro de todas las guías, ellas cuentan con 54 guías
de buenas prácticas, de las cuales, 8 son fundacionales, 24 son de gestión clínica, 9 son realizadas con temas de sistema y ambiente de trabajo saludable, y 13 de ellas son relacionadas a lo que es salud de la población y salud pública. Esto quiere decir que tenemos una amplia gama de guías clínicas que pueden ser acogidas por nuestras instituciones, ¿no? A nivel mundial. El compromiso que se tiene mediante un convenio del Colegio de Enfermeros y con la Asociación de dichas enfermeras es implementar un mínimo de 3 guías. El día de ayer ya nuestra magíster Vilma les había comunicado de que son 3 guías las que se están implementando en lo que es RNAO, ¿no? Dentro de ellas, una es valoración y manejo de lesiones por presión. La segunda que se está implementando también es el cuidado y manejo de ostomías, y existe ya una tercera que es lo que es accesos venosos, ¿no? Entonces, son 3 guías que nos exige el convenio implementar. Ahora, como se les ha recalcado también el día de ayer, lo difícil no es adaptarlo, lo difícil no es implementarlo, lo difícil viene ahora, ¿no? Que ese es el seguimiento y la sostenibilidad de esta guía en el tiempo para que la enfermera pueda trabajar con guías de buenas prácticas, ¿no? Una de las cuales debe implementarse en toda la institución en un periodo de 3 años. Para cada guía que se implemente hay que planificar y se describe las actividades de implementación específicas. Esto quiere decir, las actividades que se tienen después de lo que es la elaboración o la adaptación de estas guías a nuestra realidad es sensibilizar al personal asistencial, ¿no? Es educar al personal asistencial. Tenemos que buscar los cambios de política porque como ahora todo se maneja por gestión de procesos, nosotros, si bien es cierto, somos la que lideramos, el proceso lo manejamos a nivel de todos los profesionales para un bien común que es el paciente, ¿no? Todo ya se maneja basado en la evidencia. Actividades de mejoras de calidad, hoy por hoy se maneja mucho lo que son proyectos de mejora y eso está inmerso dentro de ellos. La integración de buenas prácticas en los sistemas de documentación, orientación para el nuevo personal e identifique los resultados anticipados relacionados con el problema clínico predominante. Establecer la estructura de BPSO es muy importante. Esto es lo que la institución quiere alcanzar, ser una estructura de BPSO. Le cuento, lo que es la Asociación de Enfermeras de Canadá, si bien es cierto te da tus guías, firmamos un convenio, pero este convenio está sujeto a algo. Nosotros tenemos que aspirar a ser un ente rector de BPSO. Esto quiere decir un host, ¿no? Como que somos los que difundimos a nivel nacional, por así decirlo, las guías de buenas prácticas de la Asociación de la RNAO. Para nosotros aplicar a ser un BPSO tenemos que ser evaluadas. ¿Y quiénes nos evalúan? Las mismas enfermeras o la misma asociación de la RNAO. En algún momento, esta asociación de enfermeras va a llegar a Perú y va a decir, bien, ustedes adaptaron nuestras guías, queremos evaluar qué tanto han implementado sus guías. Pasada esta evaluación, ellos nos pueden decir a nosotros, perfecto, ustedes se ganaron el logo del BPSO a nivel nacional, ¿no? Entonces, a esto aspiramos nosotros. ¿Y por qué aspiramos a esto? Porque son guías internacionales que ya están basadas en evidencia, que se maneja a nivel de varios profesionales, ¿no? Y son líderes en la realización de estas guías. Como les decía, les comentaba anteriormente, es un lapso de 3 años que nos indica lo que es el convenio y ya estamos en proceso a ello. Ya estamos ingresando, bueno, ya estamos dentro del segundo año, ¿no? Para poder implementar las 3 guías que corresponden, ¿no? Y acá, como ven, tenemos el equipo, porque es así, es un equipo colaborador para la elaboración de esta guía, ¿no? Como les digo, si bien es cierto, enfermería está liderando la implementación de esta guía, nosotros somos un equipo
Y eso es bueno recalcarlo, ¿no? Porque todo trabajo en un hospital o en un instituto para un bien común se necesita de un equipo. Y el equipo que conformamos nosotros es la enfermera, el personal asistencial de lo que son los licenciados en psicología, la licenciada en nutrición, tenemos ahí la licenciada Milagros, y también el personal de servicio social. Dentro de las recomendaciones para elaborar o para implementar esta guía, una de ellas es elaborar una historia clínica. No la hemos manejado mucho como historia clínica, sino como una hoja de valoración. Es importante comentarles que esta hoja de valoración, yendo ya con todo lo actual, se está implementando gracias al apoyo también del personal de informática, todos los formatos que se han elaborado para la implementación de esta guía ya están siendo sistematizados. Esto quiere decir de que el personal de enfermería va a trabajar en los servicios, en los pisos, en el área asistencial, con lo que son las tablets. Se ha hecho un pedido de compras de unas tablets y a nivel sistemático, como les decía, el apoyo informática, ya se ha elaborado las fichas, toda la documentación, y es en esta forma que se va a manejar, ¿no? Durante la exploración inicial es muy importante evaluar si existen riesgos de nuevas lesiones usando una escala validada, que es la escala de Braden. Es esta escala que estamos incentivando a usarla ahora. Vamos a tener también posteriormente a esta exposición un taller para poder utilizar la escala de Braden. Evaluar las lesiones por presión con una herramienta validada que también es la escala de Push. Entonces, hasta el momento ya tenemos dos escalas. La escala de Braden, que nos habla con respecto al riesgo de que el paciente puede presentar para tener una lesión por presión, y la escala de Push, que nos define la cicatrización de la lesión, ¿no? Cuando ya la lesión está implantada en el paciente, cómo vamos evaluando la cicatrización de esta lesión, y por medio de la escala de Push lo vamos a lograr, ¿no? Evaluar las lesiones por presión en busca de posibles síntomas de infección, bastante importante. Evaluar el riesgo nutricional en las primeras 72 horas. Si bien nosotros podemos evaluar el riesgo nutricional, en esta etapa es importante coordinar con el nutricionista para que ellos evalúen, ¿no? hasta qué punto, por así decirlo, tenemos a un paciente desnutrido, ¿no? Por X motivo, ya ellos, el personal de nutrición, de acuerdo a su evaluación especializada, ellos podrán definir qué tipo de alimentación es la ideal para estos pacientes. Valorar la presencia del dolor, bastante importante. Valorar la movilidad y las superficies, ¿no? Las superficies que nos ayudan, pueden ser los colchones, de repente algún tipo de apósito que nos ayuda a disminuir la presión en los pacientes. Conseguir derivaciones o interconsultas, muy importante, porque a veces encontramos a pacientes con lesiones por presión, con un grado 3, un grado 4, y por la calidad de nuestros pacientes, que son muchas veces plaquetopénicos, no hacemos las debridaciones, no debiéramos hacer las debridaciones, o las hacemos de acuerdo a la valoración que tenemos. Podríamos coordinarlo también con cirugía plástica. De repente el paciente necesita un tratamiento mucho más profundo, ¿no? Cambiar al paciente regularmente, colocarlo sobre superficies de redistribución de la presión, como ya les decía, los colchones o algunos apósitos que nos ayuden a mejorar la redistribución de la presión. Implantar un plan de cuidados nutricional, esto en coordinación con el licenciado en nutrición. El manejo de las lesiones por presión, muy importante, lo que es limpieza y equilibrio de la humedad, control de la infección y desbridamiento. La aplicación de estimulación eléctrica, si se pudiera, ¿no? La terapia de presión negativa también, y colaborar con su entorno para el manejo autónomo. Este último es muy importante. Colaborar con su entorno para su manejo autónomo. Si bien es cierto, el paciente en las condiciones en las que tenemos en la institución,
lo digo por experiencia propia, para que el paciente llegue a tener una lesión de primero, segundo, tercer, cuarto grado, es porque el paciente es muy dependiente. Nuestro paciente o está caquéxico o está muy dependiente, no se puede movilizar, por X motivo oncológico, ¿no? Lo que sí nos recomienda, y una recomendación de la guía de la RNAU es muy importante, es que nosotros trabajemos mucho en lo que es educación. Educación al paciente, a la familia, en especial al cuidador primario, ¿no? Al cuidador primario que lo va a realizar estas curaciones en casa, ¿no? El paciente probablemente él no se va a poder curar él solo, pero sí su cuidador primario. Estas son algunas de las, para mostrarles los formatos que habíamos hecho en forma física. Sin embargo, como ya les dije, estos formatos están siendo trasladados al sistema gracias al apoyo de informática, y esto lo vamos a tener ya evidenciado en las tablets que se van a manejar por servicio para hacer la valoración de estos pacientes, ¿no? Vamos a hacer la valoración y por ende también vamos a ir viendo los logros que se van obteniendo con estos pacientes con lesiones por presión. Acá tenemos la escala de Push. Esta es la escala de Push. Como ustedes ven, parece una hoja gráfica, ¿no? En la escala de Push consta de valoraciones del 0 a 17. Esto quiere decir, si nosotros tenemos a un paciente con una valoración de 0 o de 2, nuestra herida o nuestra lesión es porque ya está chica, está en muy buenas condiciones. Sin embargo, si el paciente tiene una escala de 15, de 10, de 17, es porque la lesión o ya está muy grande, está muy exudativa o de repente ya tiene algún tejido necrótico. Lo que quiero decir es de que a menor escala la herida o la lesión está en mejores condiciones. A mayor escala la herida está, ¿no? Amerita un mejor cuidado, ¿no? Por parte del personal de enfermería. Como les dije, esto es en la parte física, en hojas, ¿no? Aquí pretendíamos nosotros, o bueno, así está descrito en la guía, pretendemos nosotros colocar las fotos, ¿no? Las fotos de las lesiones cada cierto tiempo para ir evaluando la cicatrización de estas lesiones. Hoy por hoy ya vamos a ir contando con este formato en tablets, entonces por ahí se nos va a hacer mucho más fácil evidenciar las lesiones en todo su aspecto, ¿no? Esta es la guía que ya está por salir, ya tenemos confirmado por parte del personal de normatividad que el día de mañana ya está saliendo esta guía con resolución jefatural, ¿no? Como les decía, esta guía ha costado bastante, cuesta seguir aprendiendo cada día más. Sin embargo, aquí no queda, ¿no? Elaborando una guía no se termina todo el proceso. El proceso tiene que seguir con el tiempo. Hay que sostenibilizarlo en el tiempo, ¿no? Esta es la guía técnica de gestión del cuidado en valoración y manejo de lesiones por presión para equipos interprofesionales en el paciente oncológico. La elaboración de la guía, cómo fue su metodología, de acuerdo primero a la planificación, ejecución, implementación y revisión. Ahorita estamos en un proceso ya de implementación, posteriormente también vamos a estar en un proceso de evaluación. Cuando una guía ya es implementada en la institución, lo que se busca es que todo el personal asistencial hable un solo idioma, ¿no? Es por eso que se va a hacer lo que es también la evaluación. Y se busca, de todas maneras, la sostenibilidad en el tiempo. Aquí tenemos lo que es planificación, ejecución. Planificación: se establecieron los objetivos, metas y actividades necesarias, ¿no? Se determinó las responsabilidades a cada grupo para las actividades, se estableció los plazos para desarrollar, ¿no? Esta guía también, definir los recursos humanos, es muy importante definir y ver el perfil de la enfermera que desea trabajar en la implementación de esta guía, ¿no? La ejecución comprende el desarrollo de las actividades planificadas que incluye conformación del equipo técnico, como son los profesionales, especialistas o expertos en el tema,
la experiencia previa en la elaboración de guías técnicas. Gracias a Dios, hoy por hoy, enfermería cuenta con un grupo de enfermeras, valga la redundancia, que ya están siendo especialistas en lo que es elaboración de guías técnicas, ¿no? Y que realmente son un gran pilar para nosotros, son una fortaleza para que esto se siga realizando en el tiempo. La recopilación de información y la revisión sistemática. Propuesta preliminar. Una vez realizada la revisión bibliográfica, se elabora una propuesta de guía, ¿no? En lo que es la validación y postvalidación. Una vez desarrollada la propuesta de guía, se formaron equipos de expertos, los cuales analizaron cada apartado de la guía y propusieron nuevas mejoras, por así decirlo, basados siempre en nuestra experiencia propia, ¿no? Que son los pacientes oncológicos. Y la aprobación. Para obtener la aprobación es hacerla, y aparte de hacer la guía y tenerlo aprobado por el Departamento de Enfermería, esta guía no solamente es evaluado y aprobado por el departamento, sino que también es evaluado a nivel de normatividad. Existe un órgano, un área de normatividad aquí en la institución, ¿no? Que se encarga de la aprobación de las guías de todos los profesionales de la salud en esa institución, ¿no? Entonces, la aprobación de la guía técnica está a cargo de la máxima autoridad institucional. Actualmente la guía técnica se encuentra en la oficina, como les decía, en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Organización. Después de su revisión se envía a asesoría jurídica para la emisión de la RJ o de la resolución jefatural. Bueno, yendo ya a un poco lo que es el tema de lesiones por presión, nos dice que es el daño localizado en la piel y o en el tejido blando subyacente, habitualmente sobre una prominencia ósea o derivada de un dispositivo médico de otro tipo, ¿no? Se produce como resultado de la presión intensa o prolongada también de un conjunto de presiones para con el paciente, ¿no? Puede ser presiones, fuerza, cizalla. Aquí implica mucho también la educación al personal técnico. Si bien es cierto, en muchas áreas el personal técnico se encarga del bañado, del aseo de los pacientes, es nuestra responsabilidad la supervisión de la calidad del aseo de este paciente, ¿no? Nosotros tenemos que educar también al personal técnico y decirles e incentivarles a que no se haga el aseo con presión. Siempre tiene que ser de la forma más superficial posible, ¿no? El secado de la forma más superficial, no haciendo fuerza en la piel de nuestros pacientes. Mucho más si nuestros pacientes oncológicos tienen la piel muy sensible, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintos nombres con lo que se manejaba anteriormente, lo que es lesiones por presión. Antes solíamos llamarlo heridas de cama, escaras, úlceras de decúbito, escaras de decúbito, llagas de decúbito o úlceras por presión. Hoy por hoy ya tenemos una nueva denominación, que son las lesiones por presión, ¿no? A nivel internacional se está manejando ya con ese nombre. Entonces aquí vemos también el tema del tejido con la prominencia ósea que está haciendo presión, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Un poco de hepatogenia, ¿no? Tenemos lo que es fricción, presión, fuerza o cizalla, y esto hace de que se produzca también una isquemia celular, por ende existe la rotura o la necrosis de los tejidos de nuestros pacientes, ¿no? Aquí tenemos las zonas de riesgo. Muchos de los pacientes, sea oncológico o no, las zonas de riesgo son las mismas, ¿no? Los talones, el sacro, los codos, el omóplato. Muchos de nuestros pacientes también pediátricos presentan en la zona de la cabecita, ¿no? En el occipital. Los malleolos, ¿no? Los trocánteres, muy importante también en los pacientes de neurocirugía, a veces cuando son operados y llegan ya al área
a los pisos, al área asistencial, siempre nos recomiendan, ¿no?, que no movilicemos mucho al paciente posoperado de neurocirugía. Y estos pacientes son los que más lesiones presentan, ¿no?, en los trocánteres generalmente. También no nos olvidemos que existen las lesiones por presión en el área cuando ponemos a nuestros pacientes en decúbito prono, ¿no? Puede ser también en las mamas, en la parte, ¿no?, del pectoral, en las rodillas, en los dedos, en los pies, ¿no?, en la frente de nuestros pacientes. Son áreas realmente difíciles de encontrar, pero sí ocurren y sí hemos tenido. En un periodo de 6 meses habremos tenido más o menos unos 3 o 4 pacientes que se han pronado y que han tenido lesiones por presión. Los factores de riesgo extrínsecos, para mencionarles lo que es percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, a veces son pacientes caquéxicos, el roce y el peligro de las lesiones, ¿no? Tenemos lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de una prevención primaria, hablamos para cuando necesitamos evitar la aparición de estas lesiones identificando los factores de riesgo, ¿no? Recuerden que cuando llega un paciente a nuestra área o tengamos un paciente de repente en casa, ¿no?, lo primero que tenemos que evaluar en este paciente es la valoración de el riesgo a ocasionar una lesión, a ocasionar una lesión nueva o a ocasionar una lesión, ¿no? Porque puede que el paciente tenga una lesión, pero sigue teniendo riesgo de tener otras lesiones más. La prevención secundaria, hay que tomar las medidas prevenidas, las medidas preventorias, ¿no?, para que no ocurra nuevas lesiones y para las curaciones posteriores, ¿no?, para que no sigan apareciendo nuevas lesiones. Y la prevención terciaria nos habla de prevenir problemas derivados de las complicaciones. Esto quiere decir osteomielitis, algún tipo de infecciones asociadas a las lesiones por presión, ¿no? Acá tenemos lo que es prevención primaria, haciendo hincapié de que lo primero que se debe hacer es la escala de Braden para evitar que este paciente pueda tener una lesión por presión, ¿no? La movilización es muy importante, ¿no? La prevención secundaria, aquí manejamos todo lo que es los insumos que tiene la institución, que nos brinda la institución para nuestros pacientes, para poder prevenir más lesiones, ¿no? Utilicemos también jabón, sustancias limpiadoras de bajo potencial irritativo sobre la piel, esto para el aseo del paciente diario. Realizar el aseo meticuloso, sin fricción, incidiendo especialmente en las zonas de pliegues. Muy importante. Aplicar cremas hidratantes fluidos confirmando su total absorción. Evitar el contacto directo entre prominencias óseas. Está contraindicado el uso de alcoholes. Evitar el arrastre, ¿no?, al momento de secar a los pacientes. Las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales o la fricción. Programar los cambios posturales de manera individualizada. Como norma general hay que realizar cambios posturales. Eso ya lo tenemos que coordinar directamente con nuestro personal técnico para que estos cambios posturales puedan realizar en el área donde estamos desempeñando nuestra labor, ¿no? Mantener el alineamiento corporal, elevar la cama lo mínimo posible, ¿no? Los pies y manos deben mantener una posición funcional. La prevención terciaria es tratar aquellos procesos que puedan incidir a desarrollar nuevas lesiones por presión. Esto quiere decir alteraciones respiratorias, de circulación, alteraciones metabólicas, identificar y corregir diferentes déficits nutricionales, esto en coordinación con el personal de nutrición, y asegurar un estado de hidratación adecuado. Eso también en coordinación con los compañeros, ¿no? Bueno, en lo que es prevención, superficies especiales, manejo de la presión, eso es muy importante. Cuando nosotros tengamos un paciente que tiene un riesgo de lesión por presión, según la escala de Braden, es importante implementar, ¿no?, ya en sí
lo que es todo lo que es prevención en este paciente. Háblese de colchones, háblese de apósitos que nos ayude a redistribuir la presión en estos pacientes. Acá están los C. Y esta es la escala de Braden, ¿no? La escala de Braden, según sus indicadores, tenemos percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y roce y peligro de lesiones. Entonces son 6 indicadores que nos habla la escala de Braden para nosotros poder evaluar al paciente desde un principio. Esto quiere decir, si nosotros evaluamos al paciente cuando llegó al área o al servicio donde nosotros nos desempeñamos, no quiere decir que solamente es un único momento que vamos a evaluar. Esta evaluación tiene que ser constante y más aún si el paciente tiene un mayor riesgo de presentar otra lesión. ¿No? Dentro de las directrices de la escala de Braden, nos dice que existe un riesgo alto cuando la escala nos da un puntaje de menor a 12, el riesgo es medio cuando la escala nos da un puntaje de 13 a 15, y es un riesgo bajo cuando la escala nos dice que es mayor a 16. Lesiones por presión según la valoración de enfermería. Entonces tenemos identificación del paciente, identificar también el diagnóstico oncológico primario, el diagnóstico secundario, bastante importante, verificar también lo que es antecedentes de los pacientes, evaluación psicosocial, evaluación del perfil hematológico, el perfil bioquímico, riesgo nutricional y exploración cefalocaudal, bastante importante, ¿no? Entonces ahí ya teníamos que habíamos evaluado todo lo que es el SEM. ¿Qué tenemos que hacer también? La coordinación con nuestro personal técnico para el manejo de estos pacientes, informar al médico oncólogo o al médico cirujano oncólogo también para el manejo en conjunto de nuestros pacientes, realizar educación bastante importante al paciente, familia o cuidador primario, y coordinar la evaluación del paciente con lesiones por presión para profesionales, con los profesionales de nutrición, psicología y servicio social, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es los estadios de las lesiones por presión. Estadio número 1 nos dice que es una eritema persistente, ¿no? No palidece esta lesión, encontramos una lesión enrojecida, ¿no? Todavía no hay rotura de piel, sin embargo esta lesión es difícil que palidezca. El estadio 2 nos dice pérdida integral de la piel, no afecta a la epidermis, la dermis o a ambas capas de la piel. El estadio 3, la afectación completa, ¿no?, de algunas capas dérmicas. Y en el estadio 4 es la pérdida completa de la piel. Aquí ya tenemos evidenciado los músculos, los tendones, podemos tener evidenciado también el hueso, ¿no? Por eso muy importante la prevención en este estadio de las complicaciones. La escala de Pusch. Esta escala nos ayuda a lo que es la valoración de la cicatrización de la lesión por presión, ¿no? De todo el proceso de la cicatrización. Acá manejamos 3 indicadores, lo que es longitud por anchura, cantidad de exudado y el tipo de tejido, ¿no? Solo 3 indicadores que nos indican cuánto va mejorando nuestra lesión por presión. Acá tenemos los rangos que oscilan, como les dije en un primer momento, todo lo que es la escala de Pusch es de 0 a 17. ¿Cómo hacemos la medición de la longitud por anchura? Lo hacemos mediante una regla, medir la longitud mayor por la anchura mayor, utilizando una regla en centímetros, ¿no? Multiplicar las 2 medidas para obtener la superficie aproximada en centímetros cuadrados y utilizar el mismo sistema en heridas complicadas, ¿no? De esta forma tenemos lo que es longitud por anchura. Eso adicionamos lo que es cantidad de exudado o la calidad del exudado, vamos sumando los indicadores,
¿no? Estimar aquí la cantidad del exudado, como por ejemplo los drenajes, después de retirar un apósito o antes de aplicar cualquier agente tópico a la lesión por presión, ¿no? Y el tipo de tejido, bastante importante, se refiere a los tejidos que están presentes en el lecho de la lesión, ¿no? Aquí podemos encontrar tejidos fibrinosos, tejidos necróticos también. El método de NERS, en este método también manejamos todo lo que es para identificar si esta lesión presenta alguna infección. Acá encontramos algunos indicadores como no cicatrizable, también evaluamos el exudado, el enrojecimiento, ¿no? Y sangrado de la herida, los desechos y el olor. Muy importante el olor para identificar también las infecciones en estas lesiones. Tenemos aquí los materiales, contamos con materiales hidrocelulares e hidrocolloides, ¿no? Si bien es cierto, la institución maneja ambos apósitos, para nuestro paciente es importante recalcarles también que de acuerdo al tipo de lesión que presenta el paciente, se va a utilizar el apósito. ¿Por qué? Porque esos apósitos hidrocelulares, como lo ven ahí, parecen más acolchonaditos, son los que mayor exudado retienen. Sin embargo, esos apósitos hidrocolloides no retienen mucho el exudado, no retienen exudado. Sí nos sirve probablemente para una lesión de un segundo grado, no exudativa, ¿no? Nos puede servir de repente un hidrocolloide ligado para una lesión por presión de primer grado, para también disminuir un poco la presión. Sin embargo, el hidrocelular de segundo grado también nos podría servir, pero en lesiones exudativas. Contamos con hidrogeles en la institución, contamos con el Intrasite, contamos con el Silvercare, ¿no? ¿Qué hace esos hidrogeles? Nos permite mantener la zona húmeda, ¿no? Y poco a poco, de forma autolítica, debridar el tejido inerte o necrótico, ¿no? Es importante que la lesión se mantenga húmeda, ¿no? Y lo que nos va a ayudar el hidrogel es que el tejido muerto, por así decirlo, el tejido necrosado, el tejido fibrinoso, se vaya saliendo, desgarrando de a pocos, ¿no? Tenemos también alginatos de calcio, que es una sustancia porosa que ayuda a aumentar el volumen, ¿no? Absorbe la humedad de las lesiones, ¿no? De las heridas, y permite que siga creciendo el tejido de granulación. Muy importante recalcarles que los alginatos de calcio, los alginatos de plata, se utilizan en las lesiones cavitadas, por ejemplo, en las lesiones por presión de tercer grado o las lesiones de cuarto grado. ¿Qué hace estos alginatos? El alginato de calcio absorbe todo el exudado, ¿no? Mientras nuestra herida está sellada, mientras nuestra lesión está sellada por un apósito. Diferencia el apósito de plata que se utiliza cuando la lesión es exudativa, sin embargo, tenemos una lesión que está infectada, ¿no? Recordemos que el plata nos ayuda a disminuir también la carga bacteriana. Contamos en la institución con lo que es la polihexamida más betaína, es conocido Prontosan, lo tenemos en gel y lo tenemos en solución. Esto nos ayuda a hacer la limpieza de las lesiones por presión. Y algo muy importante que nos ayuda en lo que es la prevención de las lesiones por presión son los los ácidos grasos hiperoxigenados, ¿no? Los ácidos grasos hiperoxigenados es un frasquito aceitoso donde solamente emulsionamos la lesión enrojecida de los pacientes con 1 o 2 gotitas de los ácidos grasos y lo emulsionamos en toda la piel, ¿no? Donde está la parte enrojecida. Y esto nos va a ayudar en un lapso de 3-4 días de repente, haciéndolo cada 2-3 horas, a que esta lesión desaparezca, ¿no? Revierte la lesión. Ácidos grasos hiperoxigenados, revisado en todas las literaturas internacionales, es el pilar importante para la prevención de las lesiones por presión.
y se puede utilizar en todo el cuerpo, ¿no? Se puede utilizar en los talones, en los codos, en el omóplato, en la espalda, en el pectoral. Tenemos los alginatos de plata, como ya les decía, absorbe el exudado, ¿no? Retiene el exudado y retiene también la carga bacteriana. Estadio 1, como ya les había comentado, los materiales que se van a utilizar: gorro, mascarillas descartables, mandil, guantes, los ácidos grasos, importante, protector cutáneo y los apósitos hidrocelulares. Aquí en la institución manejamos mucho lo que es los protectores cutáneos, porque recordemos que nuestros pacientes tienen la piel bien sensible, nuestros pacientes oncológicos tienen la piel muy sensible. Entonces nosotros al colocar los apósitos, sea hidrocelulares o sea hidrocoloides, también sellamos, porque eso tiene un sellador alrededor de todo el apósito, y al momento de retirar, sin querer, también se puede causar una lesión al paciente. Por eso, muy importante, antes de la colocación de cualquier apósito a nuestros pacientes, utilizar los protectores cutáneos, ¿no? Que eso nos va a ayudar a que la lesión no a que esta lesión no agrande, ¿no? El estadio 2, manejo de lesiones por presión, identificar al paciente, realizar lavado de manos, muy importante, y aplicar la escala de Push. Aquí también tenemos para el estadio 2 los gorros, mascarillas descartables, mandil, guantes estériles, jeringa, gasas, cloruro de sodio, agua estéril o Prontosan, protector cutáneo, desbridante autolítico, apósito hidrocelular, exudado moderado o apósito hidrocoloide cuando es un exudado bajo. Entonces, hasta el momento tenemos lo que es el estadio número 1 y el estadio número 2. En el estadio número 1 lo que vamos a hacer y lo que va a primar son los ácidos grasos hiperoxigenados para poder revertir esta lesión, ¿no? La movilización, bastante importante, la movilización de nuestros pacientes de forma horaria, de forma continua, siempre supervisado por nosotros. En el estadio 2 ya encontramos una rotura de piel, ya existe la rotura de la piel, por ende nosotros lo que tenemos que hacer son las curaciones continuas. No se va a hacer las curaciones a diario, sin embargo lo podemos hacer cada 2-3 horas dependiendo de la exigencia de la herida. Si tenemos una herida muy exudativa, la herida va a ser a menor tiempo, la curación va a ser a menor tiempo, ¿no? Ahora también tengamos en consideración, si tenemos una lesión en el sacro, donde constantemente el paciente está con deposiciones líquidas o se mojó el apósito, también es bastante importante hacer el recambio de estos apósitos. El manejo de la lesión. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la lesión con respecto al estadio 2? Limpiar primero la herida. Lo limpiamos con cloruro de sodio, ¿no? Secar los bordes de la lesión y dejar húmedo el lecho de la herida, evitar fricción o colocarse los guantes. En la institución contamos con cloruro de sodio, agua destilada y el Prontosan que antes les había mencionado, que es el polixamida más betaína. Bastante importante, nosotros podemos limpiar, por así decirlo, la lesión con agua o con cloruro de sodio. Importante saber que si vamos a utilizar plata en el paciente, sea alginato de plata o sea algún hidrogel con plata, no utilicemos cloruro de sodio, porque el sodio disminuye la acción de la plata, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar también el polixamida más betaína, es importante decirles que lo que se tiene que hacer es que después de haber limpiado con agua o con cloruro la lesión, embeber una gasa con polixamida y dejarlo reposar sobre la lesión aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Esto va a hacer de que toda la carga bacteriana que puede existir en la lesión se absorba y quede en la gasa. Eso ustedes lo van a apreciar cuando puedan trabajarlo con este material en piso, ¿no? Después de eso, después de haber aplicado y haber pasado los 10 minutos con el Prontosan o con el polixamida, es importante también indicarles que nuevamente se debe hacer un lavado, ¿no? Con agua o con cloruro de sodio. Cuando sequemos la herida, solamente sequemos los bordes,
no sequemos la herida en sí, no sequemos la lesión. Recuerden que la lesión tiene que quedar húmeda, ¿no? Aplicar sobre la lesión el desbridante autolítico, ¿no? Solo sobre la lesión vamos a aplicar el desbridante, sea el desbridante con plata o sea sin plata el que tengamos a la mano, y a veces el que tenga el familiar a la mano también en casa, ¿no? Y aplicar el protector cutáneo, bastante importante lo que les decía, antes de colocación del apósito hidrocelular o el apósito hidrocoloide, lo que se define a utilizar, importante aplicar el protector cutáneo. Entonces, el manejo del estadio 3 y el manejo del estadio 4 es, por así decirlo, bastante similar, ¿no? En el estadio 3 nosotros tenemos pérdida completa de la epidermis y de la dermis y daño en los tejidos subcutáneos. En el estadio 4 podemos ya visualizar tejido necrótico, podemos visualizar tendones, músculo, podemos ver también lo que son los huesos, ¿no? Y existe mayor riesgo, tanto en el 3 como en el 4, de poder evidenciar también algún tipo de infección. Lo que tenemos que hacer en estas lesiones de tercer grado y de cuarto grado es siempre, bueno, identificar la lesión, identificar la historia clínica también del paciente. Bastante importante ver el recuento de plaquetas, el INR del paciente. Recuerden que vamos a trabajar con un paciente oncológico que probablemente tenga las plaquetas bajas y podemos ocasionar algún sangrado profuso de nuestros pacientes. Preparemos el material estandarizado, como son los usos de los EPPs, los guantes, los gorros, nuestros lentes si fuera necesario, los mandiles. Realizar limpieza de lesiones por presión con suero fisiológico, como ya les había dicho. Valorar la posibilidad de utilizar la terapia de presión negativa. La terapia de presión negativa se utiliza mediante un sistema de BAC, que le llaman así. Entonces, esa terapia nos va a servir mucho para los pacientes con heridas grandes, exudativas, mayormente de tercer y cuarto grado, ¿no? Dependiendo de la evaluación de la enfermera, se puede utilizar la terapia de presión negativa si contamos en la institución con este material para poder utilizarlo. Valorar si existe o no infección de la lesión según el método de NERS. Valorar áreas anatómicas de especial atención. Si el paciente presenta varias heridas, recuerden que siempre vamos a empezar la curación por la herida menos contaminada. Limpiar con el cloruro de sodio o con agua estéril, ¿no? Secar la lesión con gasas de forma de toques, evitando la fricción, y aplicar el Prontosan, ¿no? O la poliaxamida. Si no hay poliaxamida más betaína, no hay ningún problema. Podemos trabajar solamente con el cloruro o con el agua estéril. Retirar el tejido desvitalizado generado por el desbridamiento autolítico a través de lavado o irrigación. Secar con toques el lecho de la herida. Aplicar sobre la lesión el hidrogel en cantidad suficiente de tal forma que cubra la lesión, ¿no? Aplicar protector cutáneo y colocar el apósito de alginato. Posteriormente a la colocación del hidrogel, podemos aplicar el alginato, sea de calcio o sea de plata. También otro método es aplicar al mismo apósito o al mismo alginato, colocarle el hidrogel e ir rellenando las cavidades de la lesión. Esto en las lesiones de tercer grado o de cuarto grado, ¿no? Y dependiendo de lo que nos indique realmente la herida, vamos a hacer los cambios de apósito, que puede ser a las 24, 48, 72 horas, dependiendo del exudado también de la lesión. ¿No? Verificar el sellado completo de los apósitos. Rotular. Bastante importante es rotular el apósito de acuerdo a lo indicado, ¿no? De acuerdo a lo indicado, porque en la guía ya se está especificando lo que tenemos que rotular. Tenemos que rotular la fecha de la curación, tenemos que rotular el grado de la herida,
tenemos que rotular también las características, como por ejemplo la longitud por anchura de la herida. Y esto es importante para el tema de reporte, ¿no? Porque cuando la enfermera entra a turno, no va a abrir o a descubrir la lesión para poder evidenciar cómo se encuentra la herida antes de la curación o después de la curación, ¿no? Entonces, para efectos de reporte siempre es importante manejar los indicadores en el apósito. Sin embargo, no nos olvidemos que también es importante la toma de fotografías de estas lesiones para poder evidenciar cómo va el proceso de cicatrización, ¿no? Retirar los guantes y lavarse las manos, ¿no? Bastante importante el lavado de manos y registrar en la historia clínica. Aquí se les muestra ciertos diagnósticos para lo que son las lesiones por presión, diagnósticos de enfermería según el NAMDA, ¿no? Como por ser riesgo de deterioro de integridad cutánea, deterioro de integridad cutánea, deterioro de integridad tisular, conocimientos deficientes, desequilibrio nutricional, dolor agudo, dolor crónico. Eso sería todo. Muchas gracias.